Bien, mis amigos, una vez más con ustedes en el Poder de la Tarde en su lunes agropecuario. Señores, tenemos con nosotros a Henry Guerrero. Han oído la impronta de este profesional del agro, de la tercera promoción de la UAS, y es algo inevitable de que los primeros ingenieros agrónomos tenían un concepto aquí en la UAS muy diferente a lo que es ahora, y quizás por eso se están pagando jabas los que quieren estudiar agronomía ahora. Henry, ¿qué concepto tú tienes sobre eso de que la agronomía de la UAS no cobra, no trabaja por amor al arte? ¿Qué pasa? Bueno, yo no creo que los agrónomos de la UAS, como tú dices, trabajen por amor al arte. No, yo pienso que todo fue fruto, por lo menos la generación de nosotros, de la época. En aquella época era época de convulsiones, la gente iba a estudiar esas carreras, no solamente en agronomía. Por amor a la naturaleza. No solamente en agronomía, sucedía también con muchos médicos que iban a estudiar medicina, muchos por estatus, pero sí, otros por el servicio. No menciones a los médicos porque eso no ha evolucionado, sí, porque tú sabes que la agronomía ya nadie la quiere. ¿Qué pasa? Sí, ahí que yo quiero que tú te me metas. Correcto. No me la yo entiendo, pero me refiero a que en esa época se estudiaba con el interés de hacer un servicio con la comunidad, trabajar con los productores y sin darnos cuenta quizás de que iban a trabajar como los productores, pero los productores tenían esa actividad productiva, valga la redundancia, no, con fines económicos. Espérate un momentito. Cuéntame sobre precisamente, a la pregunta te la hice porque ustedes, la de tercera promoción de la UAS, tuvieron mucho que ver en el desarrollo de lo que es esta profesión. Y ya tú me habías contado de un papel protagónico que tú tuviste firmando inclusive los conceptos de cómo debió de trabajarse la agronomía en este país. Haznos esa historia, por favor. Bueno, yo te refería que cuando nosotros estábamos en el departamento de extensión, estaba funcionando en agricultura, se estaba desarrollando un proyecto muy interesante apoyado por el gobierno francés, que le llamaban FISADO, que era el fortalecimiento institucional del sector desarrollo agropecuario. Y que ese proyecto estaba desarrollando algunos proyectos específicos en áreas geográficas, pero también el producto final era presentar una propuesta de renovación del servicio de extensión agrícola. Nosotros cuando llegamos allá, vimos ese documento tan interesante, nos integramos a ese proyecto. Y yo recuerdo que se elaboró al final una propuesta y recorrimos junto a un grupo de técnicos todas las regionales. Recuerdo en ese grupo Está bien, un grupo de técnicos, pero que estaba, en ellos estaba Ismael Cruz, Leandro Mercedes, esta señora siempre. ¿En qué llegaron? ¿En qué llegaron? Entonces, cuando elaboramos la propuesta con el equipo técnico francés que dirigía el doctor Puchon, era una propuesta muy amplia para renovar el servicio de extensión, pero en base al concepto de desarrollo de territorios. Nosotros planteábamos en esa propuesta que fue trabajada no solamente con el equipo de agricultura, sino que se invitaron a las universidades a participar, a ONG, y cuando se hacía una memoria, las reuniones eran bastantes instituciones que trabajaban. Entonces, la idea era transformar el servicio de extensión. Se hizo la propuesta y la propuesta conllevaba crear esas estructuras de desarrollo territorial, no el concepto de zona y subzona, y conllevaba también aspectos que tenían que ver con la mejoría salarial del técnico extensionista. En ese momento estamos hablando del año 2008, hace 13 años. Y a ese momento nosotros estábamos planteando que el salario que debía tener un técnico de extensión. ¿En qué año fue eso? En el 2008 se presentó la propuesta. Un técnico de extensión era
eran 40.000 pesos por el trabajo a tiempo completo. Que esas estructuras iban a ser estructuras mínimas de núcleo de trabajo y esa estructura misma iba a estar apoyada por el encargado del territorio, pero también por técnicos especialistas dependiendo de la naturaleza del área. Si había que tener un especialista en sanidad vegetal para los problemas de sanidad. Si era un área, un territorio donde predominara la parte pecuaria, tener especialistas en el área de producción animal. Si era un área bajo riego, tener especialistas de riego que asesoraran a los técnicos. Y esos especialistas tendrían un salario por encima en función de su cosa. También no recomendábamos motores, no. Le decíamos que esos técnicos, por el territorio que van a cubrir, debían estar asignados sus camionetas de trabajo. Estaban hablando de 40.000 para el trabajo. Y también hablábamos de un sistema de información y tener una biblioteca en cada centro, que fuera un centro de información, pero que también estuviera entrelazado con otra. Hablábamos también del sistema de conexión web. Entonces, esa era una propuesta bien revolucionaria. Yo recuerdo que se presentó en el Hotel Santo Domingo, ahí asistió la representante del gobierno francés, el ministro de Agricultura de entonces, y se hizo un acto. Y recuerdo que un director departamental me dijo: Henry, esto llegó hasta aquí. Y digo, ¿por qué? Digo, no, este acto se ha hecho, porque algo protocolar, pero no vemos como ese empuje. La propuesta inicial, lo que ascendieran a unos 700 millones de pesos por año, eso no es dinero, cuando se está hablando de desarrollo agropecuario en el país. Recuerdo que esa propuesta fue tomada parcialmente por la FAO, también por el gobierno de España. ¿Y a qué se llegó? Y solamente se hicieron áreas pilotos de algunos organismos internacionales, pero la propuesta en sí fue que quedó prácticamente engavetada y solamente se quedaron algunos conceptos, como era el trabajo con el grupo de iniciativa agropecuaria, y los técnicos de extensión, hay algunos todavía, algunos que están ahí en el departamento, y siempre se hablaba de esa propuesta. Cuando el doctor Pocholo salió del país francés, él se extrañaba de que años más tarde todavía no se había propuesto, cuando él había llegado a otros países, y más tarde y ya propuestas similares habían sido. Pienso entonces, que eso se quedó. Fue el Estado que no quiso. No hubo, diríamos, la voluntad política. Es que el inmediatismo limita la acción. Bueno, por eso estamos donde estamos ahora mismo. Limita la acción. Entonces fíjense que 13 años más tarde, cuando se le mejora en base a la parte de tiempo, categoría y tiempo. No, yo pienso que la evaluación no debe hacerse en función de desempeño y de especialidad y especialidad y capacidad. Bien. Pienso que hay esos conceptos. Claro que la experiencia y los años pesen, pero tiene que estar acompañado con el conocimiento. Bien, Henry. Porque estamos en la época de la comunicación, la información y el conocimiento. Henry, hemos hablado de ti, hemos hablado de lo que has hecho, de esa participación que tuviste que le iba a dejar de lado, de lo que era arreglar la profesión que ahora mismo se ha desvinculado prácticamente del país. Por más que se hable, nadie quiere estudiar agronomía. Y parece paradójico porque precisamente hoy tenemos cultivos que antes no teníamos cuando salimos de la universidad y que tienen nicho de mercado. Bueno, hablamos del que se está exportando mango, que se está exportando aguacate, tenemos agricultura bajo ambiente, algunos dicen controlado, realmente es protegido aquí en el país. Y tenemos esos nichos. Otros sistemas de trabajo ya. Y otros sistemas de trabajo. Sin embargo, hay cultivos que tienen una relación directa en lo que es la cobertura y la protección vegetal. Y yo, por ejemplo, tuve varios años, desde el Consejo Nacional de Investigación Agropecuaria, se financiaron muchos proyectos de investigación, por ejemplo, en cultivo de café y de cacao, y también muchas capacitaciones a técnicos
que le dictaban los especialistas de investigación. Y yo recuerdo que, por ejemplo, en el cultivo de cacao tenemos excelentes especialistas, pero cuando nosotros íbamos al campo, visitábamos los campos, y yo dije, pero yo no tenía idea que teniendo ese nicho el país del cacao orgánico, tuviéramos productividades tan bajas, y tú ibas a algunas zonas, algunos pueblos, donde tú no veías una plantación de cacao, parecían en bosques. Y a pesar del trabajo que había realizado esos técnicos de estación experimental de Mata Larga, son excelentes en el caso del cacao, y hay que aprovechar esos conocimientos. Se está hablando de la multiplicación a base de clones para mantener aquellas características originales del cultivo de qué se trata. Y lo mismo en el café ha habido ahora. Henry, vamos a darle el chocolate a la gente, porque tú viniste también para esto. ¿Cómo llega Henry Guerrero a formar parte de una integridad cooperativa de ahorros y créditos en las cuales, y con servicios múltiples, de las cuales tú formas parte de la dirección y de la que consideras que cada persona, pero en especial tu gente, tus colegas, deben estar para mejorar su sistema de vidas? Háblanos de eso, expláyate en lo que es la cooperativa. Bueno, fíjate, es interesante porque en Ocoa yo tuve los primeros pininos en cooperativismo, pero yo éramos estudiantes. Yo recuerdo que a través de la parroquia se formó una cooperativa llamada Paraíso Recobrado, cooperativa de ahorro y crédito, pero eso era incipiente, 1964, tendría yo 16 años. Y después salí a la universidad, entonces me desligué, pero siempre leía sobre cooperativismo en la historia, porque la historia del cooperativismo es muy bella. Nosotros estábamos luchando por la independencia en 1844, cuando ya en Inglaterra se presentaba el primer núcleo de cooperativistas en Rockdale, y por eso le llaman los pioneros. ¿Y qué tiene que ver la cooperativa con el progreso humano? Es integral, con el progreso humano bastante, porque cuando tú hablas de cooperativismo, hablas de cooperación, hablas de solidaridad, habla de conceptos de ayuda mutua, habla de participación democrática. Y entonces por eso es que la Asociación de Cooperativa Internacional define una cooperativa como un grupo de personas que voluntariamente se reúnen para solucionar sus problemas de carácter económico, social o cultural a través, y esto es muy importante, porque esto es muy importante en este mundo que vivimos, a través de una empresa de economía solidaria. Eso es muy importante, que está administrada de forma democrática, porque es una empresa, la cooperativa es una empresa. Se forman cooperativas de acuerdo a los objetivos de cada grupo, buscando mejorar condiciones económicas a su bienestar. Y es por eso tan importante para el desarrollo de la comunidad. Hay países, en los países desarrollados, las cooperativas todavía son bastante fuertes, bancos bastante grandes cooperativas, casos de países nórdicos, la producción de leche, la maneja más de 80% de las cooperativas. En el mismo Estados Unidos, usted ve las estadísticas, el 15% de la electricidad rural es dada a través de cooperativas. Incluso hay cooperativas de salud que agrupan 1.000 a 2.000 médicos, y también a través de ellas se dan servicios de seguro. Ahora bien, Espérate. Un técnico con tanto bagaje como tú en el agro, posgrados, profesor, yo quiero oír qué te movió a ti a caer en las cooperativas. Eso es lo que queremos oírte para yo estimularme y entrar. No, tú me estás haciendo una historia de Inglaterra. No, yo estoy diciendo lo que motiva es precisamente luchar por mejorar las condiciones sociales y económicas. Pero supone que tú eres un profesional que las tiene mejoradas. Entonces, es una cuestión de vocación y de servicio. Yo, por ejemplo, ya a mi edad, los que vamos a la cooperativa tenemos que tener claro, precisamente a los que tú vas a dirigir, que tú vas a servir y ayudar a aquellos que están más desamparados. Por ejemplo, yo soy presidente de una cooperativa de ahorro, crédito y servicios múltiples
Tú ves, está ahí CDD, soy presidente de la cooperativa. ¿A quiénes nosotros estamos financiando? A pequeños y medianos empresarios. O sea, estos de camarógrafos que están microempresarios. aquí pueden participar. Pueden participar y también los profesionales, porque nosotros somos una cooperativa abierta y sabemos que hay muchos profesionales que necesitan de una cooperativa. Ahora bien, la cooperativa tiene órganos de dirección. Lo que debe hacerse en una cooperativa es velar, porque el capital que se forma en la cooperativa debe venir de los socios. Entonces, nosotros los dirigentes tenemos que velar por el buen uso de esos fondos. No podemos dar, por ejemplo, crédito para beneficiar a una persona y que después esa persona no pague. Y nosotros tenemos que asegurar el buen manejo de esos recursos, porque eso pertenece a todos los asociados. Y también la cooperativa se diferencia, por ejemplo, de un banco, en que la cooperativa no pertenece a un grupo de accionistas, sino a todos sus miembros, y de acuerdo al uso que tú hagas de los servicios, si se producen excedentes al final de la jornada, eso se distribuye entre los socios en función, no di que somos 1000 socios, van a repartir igual en todos nosotros, no, en función de los servicios que tú has hecho de la cooperativa. Nosotros ninguno, los que somos dirigentes, ninguno tenemos salario, usamos uso del servicio igual que cualquier socio, pero con más exigencia. ¿Qué tenemos que hacer nosotros para ingresar a esa cooperativa? Bueno, en la cooperativa se ingresa, hacen una aportación de 500 pesos. La aportación es una aportación de 500 pesos, una inscripción de 200 y 100 pesos que va directamente para su libreta de ahorro, que es un ahorro del más los 500, tiene 600 que son del socio, único que hay 500 que es una aportación. Las aportaciones no se retiran hasta en 5 años. Tú puedes tener 10 aportaciones 500, 5.000 por ejemplo, 20 aportaciones 500, pero eso es para capitalizar. Ahora bien, tú en función de tus aportes puedes también hacer... hay un porcentaje de ganancia. En función de tus aportes, tú puedes tomar préstamos en función de tus ahorros. Claro, hay préstamos que también requieren, porque esos son recursos de la comunidad de socios y socias, que requieren, dependiendo de la naturaleza, requieren de garantes en algunas ocasiones, otras veces no. Pero eso depende Henry, de eso. En los aportes que yo hago, ¿cuál es mi ganancia? ¿Cuál es la...? Bueno, te voy a explicar. Te voy a explicar. Estimúlame a que yo te voy a explicar, Eduardo. Nosotros recibimos aporte, o sea, tú puedes tener plazos fijos y tú pagas un interés. Y nosotros pagamos un buen interés, no un interés mayúsculo que pueda, porque si te paga un interés muy alto, entonces tienes que llevar los préstamos muy altos a los socios, a los demás socios. Pero sí un interés que es más beneficioso que por ejemplo en un banco tradicional, comercial, porque nosotros no tenemos esa burocracia de esos gastos tan enormes, porque quienes formamos parte no recibimos salario. También en cuanto a los ahorros, sabes que tú vas a ahorrar en otras entidades y te pagan 0.25, 0.30 anual, por ciento. En los ahorros, 2 puntos y tanto anual, pero los ahorros, en base al ahorro tú ahorras y también tú puedes retirar cuando lo deseas. Nadie se grava porque tú dejes de ahorrar. Si tú tienes 10,000 pesos ahorrados y te pasa un año, tú no es verdad que cuando tú vayas al año, mira que tú no ahorraste y ahora te bajó esto porque está penalizado. No, eso no se hace en una cooperativa. Y si yo tengo 10,000 pesos ahorrados, ¿cuánto yo puedo retirar como préstamo? ¿Cuánto me pueden dar? Fíjate, eso depende depende del monto que tú vayas a solicitar, ¿verdad? Tengo 10,000 pesos. ¿Cómo bueno, 10,000 pesos y tú vas a poner en garantía eso. No, tú vas a poner... Henry, no, pero
Si tú Un millón, tengo un millón. Un millón. Ya. Pero, por ejemplo, yo te estoy diciendo Háblame tú de los puedes tener intereses de la gente, para que la gente 80, llegue, un Henry. 70, un 80%, Ok, por ejemplo. de lo que Ahora, tienes. si tú tienes tú vives, tienes otra entrada, Bien. que dice, bueno, pero a estas personas se les puede, no solamente eso, se presta una cantidad mayor, porque recuérdate que nosotros financiamos, por ejemplo, a pequeños negocios que se afectaron mucho con la pandemia, porque nosotros teníamos financiado pequeños colegios, salones de belleza, pequeños talleres, que cuando se cerró todo cerraron. Sin embargo, nosotros después tomamos una línea de ir recuperando esos negocios. Henry Guerrero, ocoeño, ingeniero agrónomo de la UAS, profesor, posgrado, todas las cosas las tiene, y dirigiendo ahora en una cooperativa. Finalmente, ¿qué tú tienes que decirle al país con respecto a esta profesión y también de la cooperativa? Brevemente, porque ya nuestro invitado, el que viene a sucederlo, usted llegó. Dígame a ver. Bueno, solamente tenemos que decirle que muchas gracias a ustedes y también que al país hay que tener fe en el sector agropecuario. Yo pienso que no debemos llevar el pesimismo a los profesionales agrícolas, solamente que nuestras clases gobernantes y también quienes están llamados a emplear a los profesionales agrícolas deben hacer conciencia de la importancia de este profesional. Gracias, Henry, hijo. Gracias, Gracias a Henry. ustedes. Y también que debemos a nivel también de pueblo, de los productores también, fortalecer esos mecanismos de sociedades. Y como que es ahorremos en la cooperativa. cooperativa. Señores, Henry Guerrero estuvo con todos nosotros en esta primera parte de El Poder de la Tarde. Regresamos en breve, que ya llegó la otra estrella que va a actuar para ustedes.